Y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 40 al 45. Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos del 40 al 45. Y vamos a leer todos juntos a una voz la palabra de Dios. Y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de ella, Señor, estés dándonos la fuerza, la dirección, la sanidad, para que podamos levantarnos como tus testigos y predicar este evangelio precioso de que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta semana, Dios siempre está dando respuestas de evangelismo. Como les he compartido anteriormente, todos los lunes Dios levantó un aposento alto en la zona de Sinchon, en Seúl, uno de los barrios muy importantes, porque allí se encuentran 3 universidades y es una zona donde hay muchos jóvenes. Y por supuesto, igual que Dios tiene interés en los jóvenes, Satanás está atacando continuamente a los jóvenes. Por eso Dios obró y levantó allí ese lugar donde cada lunes nos reunimos para dar culto a Dios y para estar compartiendo la palabra
no como un estudio bíblico, sino el poder y la vida de Cristo. De esa manera podemos recibir la fuerza, la dirección y ser testigos en ese lugar. Empezar a orar para alinearnos dentro de la ocupación, el lugar donde Dios nos pone, para que el reino de Dios se establezca. Y Dios poco a poco, de manera silenciosa, ¿verdad?, Él da los encuentros, abre las puertas. Y les compartí que abrió una puerta en una de las universidades. Pude contactar con una profesora de español, que es una profesora hispana, y empecé a compartir la palabra con esta hermana, y a través de la palabra, esta persona que estaba teniendo bastantes dificultades, pues la palabra tiene ese poder, ¿verdad? Es viva y eficaz. La palabra es sanidad para nuestros huesos. Y Dios siempre nos da toda la respuesta a través de la palabra. Como vemos en Ezequiel 37, como a través del profeta, ese valle de huesos secos, y secos en gran manera, al recibir la palabra, empezaron a levantarse, a restaurarse, y se levantó un gran ejército. También en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 47, ahí habla de esas aguas salutíferas que salían del mismo altar y que por donde iban, esas aguas estaban dando vida, restaurando todo que estaba muerto, pero por donde pasaba ese agua, todo era restaurado, todo cobraba vida. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso al compartir la palabra, esta hermana empezó a tener respuesta. Empezó a recibir gracia. Empezó a recuperar, a saber, a tener seguridad de quién es ella en Cristo, una hija de Dios. No solo esa identidad, a poder utilizar esa autoridad que Dios nos ha dado. Por eso en los problemas empezó a orar y a atar el poder de Satanás para que el reino de Dios se establezca. Porque hay problemas que humanamente no tienen respuesta. Y si además los intentamos arreglar, es peor. Porque ahí Satanás va a obrar. Y esos problemas Dios los permite en nuestras vidas para que estemos orando, para que estemos aferrándonos al pacto de Cristo, para que experimentemos que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios. Por eso esta hermana empezó a orar y empezó a recibir gracia. A pesar de que ella tenía vacaciones en la universidad y vive bastante lejos de la universidad, como estaba recibiendo tanta gracia, ella seguía viniendo todos los lunes para recibir la palabra. Primero individualmente y luego ella también quiso asistir a ese aposento alto que tenemos posteriormente a las 6 de la tarde. Y recibió muchísima gracia hasta el punto que pudo contactar con una amiga suya que también está en un momento muy difícil. Entonces esta hermana que tenía tanta respuesta, que estaba tan agradecida a Dios, enseguida le quiso compartir. Y pudo organizar un encuentro y la semana pasada pudimos encontrarnos con esta persona y también, por supuesto, compartir la palabra. También, por supuesto, Dios está obrando, porque Dios tiene todo preparado. El evangelismo es algo que Dios hace. Cuando nosotros empezamos a disfrutar de esa identidad que tenemos, empezamos a utilizar la autoridad que Dios nos ha dado y empezamos a compartir esa bendición. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que a través de este tiempo, esta escuela de evangelismo, sea un tiempo donde de verdad podamos tener ese corazón, el corazón de Dios. El corazón de Dios está en las almas, en la gente que está separada de Él, en la gente que está sufriendo. Dios nos ha llamado como sus testigos, para a través nuestro darles
respuesta a todas esas personas. Los desastres de este mundo vienen por no compartir el Evangelio. El causante de todos los desastres es Satanás y los demonios. Él es el culpable. Y Cristo ha vencido a Satanás. Por eso, cuando su iglesia, y la iglesia somos todos aquellos que por gracia de Dios hemos podido poner nuestra fe en Jesús el Cristo y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia del Dios vivo. Y la iglesia tiene esa función de estar compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Pero si la iglesia no está cumpliendo su función, Satanás y los demonios obran y vienen grandes desastres, como vemos a través de la palabra. Entonces, en el lugar donde usted está, porque usted es iglesia, la iglesia no es el templo, somos nosotros, donde Dios le ha puesto que es su campo de misión, allí si usted no está disfrutando y compartiendo el Evangelio, Satanás obra y hay desastres, primeramente en su familia, en sus allegados, en su barrio, en su región. Ese es el campo de evangelismo, el campo de misión que Dios le ha dado. Pero Satanás siempre obra para que nosotros estemos perdiendo el culto. Podemos hacer culto, pero igual lo hacemos, nos acostumbramos, ¿no? Como una rutina sin darnos cuenta. Es muy fácil caer en eso. Y si a través del culto no estamos recibiendo gracia a través de la palabra, pues ahí nos quedamos vacíos, ¿verdad? Intentamos llenar ese vacío con otras cosas, pero por supuesto no funciona. Y ahí poco a poco dejamos de tener seguridad de quién somos, perdemos un poco la identidad, dejamos de utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. Y por supuesto, como no tenemos ninguna fuerza, dejamos de perder la misión, dejamos de compartir el Evangelio. Y vienen los desastres. Y lo podemos ver concretamente en la vida de Lot. Lot era un hijo de Dios. Él creía que Jesús es el Cristo. Pero por dejar de recibir gracia a través de la palabra, a través del culto, empezó a vivir de una manera carnal. Y ya cuando tuvo que tomar esa decisión con su tío Abraham, cuando el tío le dijo que escogiera porque se tenían que separar, ya Lot miró las cosas humanamente, de manera humanista, con sus motivaciones, miró el terreno y vio que allí las ciudades de Sodoma, Gomorra, estaban en un buen lugar humanamente. Era la ribera del río Jordán, todo verde. Ahí parecía humanamente que era un sitio fértil, un sitio para prosperar. Por eso él no recibió bien la guía de Dios. Recibió la guía de su yo. Y aunque somos hijos de Dios, si estamos viviendo carnalmente, si somos dirigidos por nuestro yo, ahí nos metemos en problemas. Por eso Lot llegó allí a Sodoma y a Gomorra, y allí estaba. Y él no estaba recibiendo la palabra, no estaba recibiendo culto. Por eso, él, al no disfrutar de su identidad, ya perdió totalmente la misión, ya no estaba compartiendo el Evangelio. Cuando había ya tanta maldad que Dios decidió destruir esas ciudades, primero fue Abraham y le dijo lo que él iba a hacer. Entonces Abraham, que tenía ese corazón de Dios, él intercedió y le pidió a Dios, si hay 50 justos, ¿los perdonarás? Dijo, sí. Y luego fue rebajando, y si hay 40, si hay 30, si hay 20, hasta 10. Si hay 10, ¿perdonarás las ciudades? Sí. Pero Lot, al no disfrutar de su identidad, de su autoridad, había perdido toda la fuerza espiritual y no estaba cumpliendo la misión. Por eso Lot no levantó ningún discípulo, no predicó el Evangelio.
si hubiera predicado que se hubieran convertido hasta 10 personas, esas ciudades hubieran sido salvadas. Por eso, por no predicar el Evangelio, vinieron desastres. Y esa es la función que tenemos cada uno de nosotros. Somos misioneros en ese lugar. Dios por su gracia nos ha puesto ahí. No estemos pensando que Dios va a enviar a otro. Nos ha puesto a nosotros. Y no importa nuestra capacidad humana, lo importante es que Dios está con nosotros. Y si yo empiezo a disfrutar de eso, Emmanuel, Dios que está junto conmigo, en ese momento voy a tener ese corazón para salvar a las personas que están sufriendo. Pero si no estoy disfrutando, estoy viviendo totalmente en el yo. Y no voy a querer hacer nada, solo lo que yo quiera. Y no voy a querer compartir ese Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que a través de su palabra podamos realmente darnos cuenta. ¿Estoy yo verdaderamente disfrutando del Evangelio? ¿Cuál es mi pasión? ¿Dónde estoy poniendo mis ojos constantemente? ¿Cuál es mi verdadero deseo? Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que su deleite sea Jesucristo, que su porción sea Jesucristo. Ese es el verdadero mensajero que Dios utiliza para cumplir su obra, que es la evangelización. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra podamos estar restaurando lo más importante, disfrutar del Evangelio, de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice en Efesios 1 que Dios nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice en Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos. Dios nos ha dado todas las respuestas ya, todas las bendiciones, siempre a través de Jesucristo. Por eso es muy importante que las conozcamos, para poder disfrutarlas. ¿Cómo sabemos si estamos de verdad disfrutando el Evangelio? Si estamos de verdad disfrutando el Evangelio, el movimiento del evangelismo bíblico va a surgir a través de nuestra vida, de manera natural, de manera silenciosa, como Dios obraba a través de la iglesia primitiva. Si disfrutamos del Evangelio, sin esfuerzo Dios va a enviarnos las personas, va a abrir las puertas, va a darnos los encuentros. Dios añadía cada día a los que tenían que ser salvos, porque el evangelismo lo hace Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar agradecidos. Dios en Cristo nos ha dado todo, que a través de esta palabra podamos estar conociendo y teniendo seguridad de esas bendiciones tan preciosas que Dios ya nos ha dado a través de Jesucristo. Había un príncipe, su rey era un rey muy importante, muy poderoso. Este príncipe, que estaba llamado a ser rey después de su padre, siempre había vivido en el palacio, siempre había estado protegido, cuidado. Nunca había salido fuera del palacio. Entonces, pues él tenía curiosidad, ¿verdad? ¿Qué habrá ahí detrás de las murallas? ¿Cómo vivirá la gente allí? Siempre queremos tener lo que no tenemos, ¿verdad? Y ver lo que no podemos ver. Entonces él tenía tanto anhelo, a pesar de que tenía materialmente todas las cosas ahí en el palacio, pero tenía tanto anhelo de saber qué había detrás del muro, que se disfrazó de mendigo, de pobre, y una noche y salió a escondidas, cruzó esa muralla, a pesar de que su padre lo prohibía. Entonces se quedó impactado allí, ¿verdad? ¿Cómo vivía la gente? Nunca había visto tanta pobreza, tanto sufrimiento. Se quedó impactado. Y de repente, pues le pegaron un golpe, le robaron y le pegaron un golpe en la cabeza y perdió la memoria. Entonces,
se quedó ahí, no sabía quién era, y se quedó viviendo, mendigando. No se acordaba que era el príncipe. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues, por supuesto, el rey mandó que lo buscaran, pero no lo encontraban, no lo reconocían, porque estaba vestido totalmente de mendigo. Entonces, pasó el tiempo y el rey murió. Y buscaron todavía más fuerte a este príncipe y lo pudieron encontrar. Seguía vestido de mendigo y seguía sin recordar quién era, pero se dieron cuenta que era el príncipe. Por eso lo tomaron, lo agarraron y lo sentaron allí en el trono y le pusieron la corona. Lo nombraron automáticamente rey porque era realmente el príncipe, el heredero. Pero él seguía sin acordarse quién era y estaba asustado allí, ¿verdad? Estaba impresionado allí sentado en ese gran trono, rodeado de tantos siervos, soldados, un lugar tan impresionante y él ahí con la corona en la cabeza. Pero le daba miedo, no sabía qué hacer. Entonces, aunque tenía hambre, pues no sabía qué hacer, ¿verdad? Le daba vergüenza allí tanta gente. Por otro lado, los siervos, como el rey no mandaba nada, no podían hacer nada si el rey no mandaba, entonces tampoco hacían nada, estaban ahí quietos. Por las noches, cuando ya se iba a su cuarto, pues como tenía tanta hambre, pues salía a escondidas por ahí a buscar y encontró la cocina y estaba ahí comiendo las sobras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabía realmente cuál era su identidad, no sabía la autoridad que él tenía, no sabía porque lo había olvidado. Para él seguía siendo un mendigo, aunque era el rey. Pero por no saber esas bendiciones, esa autoridad que él tenía, aunque era el rey, aunque podía haber mandado y le hubieran dado la mejor comida, los mejores manjares, como no sabía mandar, como no sabía su autoridad, él seguía viviendo como un mendigo. Y sin darnos cuenta, nosotros que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos hijos de Dios y tenemos esa identidad y esa autoridad tan tremenda, por no conocerlo bien, por no disfrutarlo, estamos viviendo como mendigos, buscando una bendición pequeñita por allá, por aquí, ¿verdad? Por no saber realmente todas las bendiciones que ya Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Por eso, a través de esta palabra, me gustaría compartirles sobre esas 7 bendiciones representativas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Cuál es la primera bendición que tenemos que conocer para poder disfrutar? En primer lugar, somos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, por gracia de Dios, cuando creímos, cuando recibimos a Jesús el Cristo en nuestro corazón, en ese momento Dios nos da la potestad, el poder. Es una potestad, es un poder grande, el que ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso significa que el Dios todopoderoso, el Dios creador, sustentador, es nuestro Padre. Y Él tiene responsabilidad de nosotros. Es una identidad tremenda la que tenemos. Y eso, por supuesto, no se pierde. Eso es ya algo eterno. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso dice también en 1 Corintios 3:16, dice Pablo a los hermanos de Corinto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ser hijo de Dios es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tenemos la morada del Espíritu Santo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es una bendición tremenda porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya le pertenecemos a Él. Ya podemos estar gozando a través del Espíritu de esa relación con nuestro Padre.
para la cual fuimos creados, y poder estar gozando de la verdadera vida, de la verdadera bendición. Dios está con nosotros 24 horas, todos los días hasta el fin del mundo. No estamos ya más solos, Él nos guarda, nos protege. Y esa es la primera bendición que tenemos que conocer. Qué importante es saber nuestra identidad. Satanás siempre nos ataca por ahí, ¿verdad? Intenta engañarnos para que no sepamos quién somos. Si no sé quién soy, entonces mi vida carece de sentido. Pero a través de Cristo ya sabemos muy bien de dónde venimos, a dónde vamos. Podemos saber quién somos. Por eso es muy importante poder estar entendiendo nuestra identidad conforme a la palabra. Está escrito, Dios nos da su palabra como una garantía, como un contrato para nosotros. Somos hijos de Dios, no es por nuestros méritos, porque seamos mejores, peores, es pura gracia de Dios. Somos hijos de Dios, que podamos aferrarnos fuertemente para poder disfrutar cada día de esa bendición tan tremenda. ¿Cuál es la segunda bendición que Dios nos ha dado a través de Jesucristo? El Espíritu Santo no solo mora en nosotros, Él nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Vemos el pueblo de Israel en su caminar por el desierto, cómo los guiaba de día esa columna de nube y por las noches esa columna de fuego. Eso representa cómo Dios los iba guiando constantemente, les mostraba el camino, la dirección. Y Dios nos está guiando. Por eso dice en Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y enderezará tus veredas. Por eso no te apoyes en tu propia prudencia. Lo más importante siempre es recibir la guía de Dios. No, a mí me gustaría, yo pienso, ¿verdad? Eso es mi yo. Ahí voy a ser totalmente engañado. Yo tengo que estar pidiendo, Señor, guíame. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que esté haciendo? Porque Él tiene toda la sabiduría. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los míos. Por eso es tan importante siempre recibir la guía. Cuando Pablo estaba predicando allí en Asia y dice que el Espíritu le impedía ir a otros sitios, allí en Troas, durante toda la noche, en Hechos 16, del 6 al 10, dice que estuvo orando, recibiendo la guía. Señor, guíame, ¿por qué me cierras aquí las puertas? ¿Dónde quieres que vaya? Y dice que le apareció un varón macedonio en visión. Dios le habló y le guió que tenía que ir a Europa, a Macedonia. Por primera vez, a través de Pablo y su equipo, llegó el Evangelio allí a Europa. Por eso él oró para recibir bien la guía. Y es muy importante, el Espíritu Santo nos guía. Por eso dice en el Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. Él nos guía. Y siempre nos guía, por supuesto, conforme a la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Y a través de ella tenemos que recibir la guía. Por eso es tan importante, cuando damos culto, que podamos estar concentrándonos bien en el mensaje, que a través del mensaje podamos escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Siempre a través de ese mensaje Dios nos va a guiar. Cada semana, cada día, tenemos decisiones que tomar. ¿Cuál es la mejor? Pues siempre a través de la palabra Dios nos da la guía. Por eso, si entendemos eso, a la hora de dar culto va a ser distinto, ¿verdad? No solo vamos a ir ahí a escuchar un sermón y ya está. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a orar y vamos a estar incluso apuntando la palabra. Porque sabemos que esa palabra Dios la va a cumplir. A través de ella nos va a dar la guía exacta para la situación que estamos atravesando. Por eso es muy importante que estemos disfrutando esa segunda bendición. ¿Cuál es?
la guía del Espíritu Santo. No solo eso, el Espíritu Santo no solo mora en nosotros, no solo nos guía, Él también obra. Y esa es la tercera bendición. Es la respuesta a la oración. Cuando estamos orando, como somos sus hijos, al orar al Padre en el nombre de Jesucristo, ahí el Espíritu Santo obra. Por supuesto, tenemos que orar para que sea siempre la voluntad de Dios, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. En ese momento, el mundo espiritual se mueve. El Espíritu Santo obra. Por eso vemos en Éxodo 14, del 13 al 14, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya tenía la respuesta Moisés. Estaba en una crisis grandísima. Había sacado Dios a través de Moisés el pueblo de Israel de Egipto, pero se encontraban con el Mar Rojo cruzándoles el paso y los egipcios con los carros y el faraón que perseguían, los iban a matar. Pero allí, ¿qué hizo Moisés? Él sabía esa tercera bendición. Él oró y el Espíritu Santo obró. Por eso él tenía la convicción, ya tenía la respuesta. Y por supuesto, la palabra se cumplió. Durante toda la noche Dios envió un viento y abrió ese Mar Rojo. Pudieron cruzar en seco y cuando cruzaron sus perseguidores, Dios cerró el mar. Se cumplió la palabra. Y Dios nos da esa respuesta a la oración. Por eso dice en Juan 14:14 el mismo Señor, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso siempre, como la palabra de Dios nos enseña, oramos siempre en el nombre de Jesucristo. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. A través de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesucristo, cuando oramos al Padre para que su plan se cumpla, Dios nos da respuesta, el Espíritu Santo obra. Y esa es la tercera bendición que tenemos que conocer y que disfrutar. Es muy importante poder utilizar cada día esa oración. Todos tenemos familiares que están lejos, ¿verdad? Y ahora incluso con esta crisis, con estos desastres, no podemos ni siquiera ir a visitarlos aunque quisiéramos. Es difícil, ¿verdad? Pero tenemos la bendición de la respuesta de la oración. Cuando estamos orando al Padre, Él que es todopoderoso, que tiene el control, el dominio de todas las cosas, Él da respuesta a la oración, porque somos sus hijos. Por eso desde aquí podemos orar y bendecir a todos nuestros familiares, a las personas que están sufriendo. Principalmente, si todavía no conocen a Jesús el Cristo, para que puedan recibir la salvación a través de ellos. Y de esa manera poder estar recibiendo el perdón, la protección, el cuidado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén orando, no como una carga, sino sabiendo que ya Dios nos va a dar la respuesta, porque Él nos lo promete en su palabra. Disfrutando de la oración, que ese es un arma espiritual que Él nos ha dado. A través de la oración es el poder para transformar el mundo, para cambiar vidas, para restaurar familias, para transformar naciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día estén disfrutando de esa tercera bendición. ¿Y cuál es la cuarta bendición que Dios nos ha dado? Las tres primeras son nuestra identidad. Y esta ya pertenece a lo que es la autoridad. La identidad es para disfrutarla. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía y Él obra cuando oramos. Y la autoridad es para utilizarla. ¿Cuál es la cuarta bendición? ¿Cuál es la autoridad que Él nos da? Satanás, aunque somos hijos de Dios, aunque ya no pertenecemos a Él, Él siempre
intenta engañarnos. Él viene a veces como un ángel de luz, como algo que parece bueno. Hay veces que viene como un león rugiente, buscando atemorizarnos, que estemos perdiendo la palabra. Pero tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo, que ya ha vencido a Satanás, de atar a Satanás y a los demonios. Cuando estamos orando con esa autoridad en el nombre de Jesucristo, la oscuridad huye, la luz de Cristo resplandece. Por eso dice en Mateo 12:28, pero si yo vivo por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu obra y se establece el reino de Dios. Los demonios son echados fuera. La oscuridad huye. Una habitación oscura, aunque encendamos una luz muy pequeñita, inmediatamente la oscuridad se va. Pues Jesucristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesucristo, en ese momento la oscuridad huye, el reino de Dios se establece. Por eso que estemos conociendo y utilizando esta cuarta bendición, porque eso ya es parte de nuestra autoridad. ¿Cuál es la quinta bendición que tenemos? Dice la palabra que Dios envía a sus ángeles para ayudarnos. En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vemos en Éxodo 14:19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces el ángel de Dios dice que iba delante de ellos. Dios envía a sus ángeles. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, para ayudarnos. Y esto lo podemos ver también en la vida de Daniel, cuando él fue echado injustamente al foso de los leones. Él oró y Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Esa es la autoridad que tenemos. La quinta bendición, perdón. Dios envía a sus ángeles. ¿Cuál es la sexta bendición? Dice la palabra que somos ciudadanos de los cielos. Pablo a los hermanos de Filipo les dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esa es una bendición tremenda. Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Tenemos ese respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales a nuestro favor. Por eso tenemos que saber muy bien, no estamos solos. Hay gente que dice, uy, ¿estás solo? No, no estoy solo, soy hijo de Dios. Y Dios está conmigo. Y tengo ese respaldo porque soy ciudadano de los cielos. Hasta ahora, por lo menos, Estados Unidos es el país más importante, ¿no? Y ellos siempre ayudan muchísimo a los ciudadanos. Por eso, ser ciudadano de los Estados Unidos es algo que mucha gente anhela. Incluso deja sus países con el sueño de poder conseguirlo. Pero nosotros, por gracia de Dios, tenemos una ciudadanía mucho más importante, una ciudadanía eterna. Somos ciudadanos de los cielos. Y de verdad tenemos ese respaldo del trono de Dios, de los ejércitos celestiales. Por eso que estén no solo disfrutando, sino utilizando esta autoridad tan tremenda que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la séptima bendición? Es la evangelización del mundo. Dios por su gracia nos ha llamado, nos eligió, nos escogió, nos salvó, nos justificó y nos ha equipado para a través nuestro hacer la obra de la salvación, para que muchas personas que están sufriendo a través de nuestras vidas puedan conocer que Jesús es el Cristo.
Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él nos ha llamado y nos ha equipado, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da el poder, ¿para qué? Para ser testigos. Aquellos que disfrutan, que experimentan, que Dios está con Él, esos son testigos. Y a través de los testigos es que las obras de la salvación se levantan. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan estar conociendo en primer lugar y disfrutando esas bendiciones representativas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Ya Dios en Cristo nos ha dado todo, ha preparado todo para nosotros. Por eso es muy importante que estemos disfrutando eso. Si lo disfrutamos, automáticamente vamos a poderlo compartir. Como dijo Pedro en Hechos 3, lo que tengo te doy. Lo que poseo, lo más valioso para mí, lo que disfruto, el centro de mi vida, Cristo, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando uno disfruta algo, cuando uno saborea algo, es muy fácil compartirlo. Estás deseando compartirlo. Cuando de verdad tienes la respuesta y disfrutas de este evangelio tan precioso, lo único que tienes en tu corazón es poder compartirlo a aquellos que están sufriendo para que puedan disfrutar de la misma respuesta que uno está disfrutando. Y vemos cómo el Señor escogió a David, como también por su gracia nos escogió a cada uno de nosotros. Este David era una persona con un estado espiritual reconocido por Dios. David estaba en esa cumbre espiritual, él era lleno del Espíritu Santo. Él era ese mensajero a través del cual Dios está levantando las obras de la salvación. Era una persona que no solo conocía esas bendiciones, sino que disfrutaba cada día de esas bendiciones. Él disfrutaba de que Dios estaba junto con él. Desde que era apenas un joven, apenas un pastorcillo allí cuidando las ovejas, él disfrutaba de que Dios estaba con él. Cantaba con su arpa, estaba haciendo sus salmos, sus canciones. Le encantaba alabar a Dios. Uno de sus salmos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él disfrutaba, sabía que al ser hijo de Dios, él tenía todas las cosas. Dios lo protegía, Dios le daba todo lo necesario. También en el mismo Salmo 23, versículo 4, él proclamó, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él sabía que es verdad, que hay momentos, hay días malos, como dice la palabra, hay valles de sombra de muerte y a veces hay que pasar por ahí, pero él incluso en ese tiempo disfrutaba. ¿Por qué? Su secreto era porque tú estarás conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Era una persona de verdad que disfrutaba de que Dios estaba con él. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos también estar disfrutando de esas bendiciones que hemos compartido conforme a la palabra de Dios, porque de la misma manera que Dios vivo estaba con David, está con nosotros. Por eso que podamos estar disfrutando de ese estado espiritual, que era el estado espiritual de David. A través de David se levantaron esos 73 salmos, escribió. Una bendición, él de verdad disfrutaba cada día de esa relación viva con Dios. Y hasta el punto que cuando estaba ahí alabando, ese espíritu malo que estaba en Saúl salía, se marchaba. Ese era el poder espiritual que disfrutaba David. Él también sabía, porque en 1 Samuel 16:13, Samuel vino y lo ungió como rey. Él sabía que Dios lo había llamado para ser rey. Y su sueño era levantar ese templo para que generación tras generación, a través de ese templo, de esa iglesia, se predicara que Jesús es el Cristo, que todas las generaciones pudieran ser salvadas a través de esa iglesia, que pudiera traspasar
eternamente el pacto de Jesucristo. David dice la palabra que era un varón conforme al corazón de Dios en Hechos 13:22. Y eso es lo más importante, porque dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo más importante es que estemos entregando nuestro corazón a Dios, que nuestro corazón esté alineado a su plan absoluto, a su voluntad, que es la salvación de las almas. Por eso, cuando tenemos ese estado como el evangelista David, Dios nos va a utilizar de la misma manera. Y vemos la palabra en el texto de hoy tan importante, que se levantó una gran crisis, una dificultad insuperable, un gran desastre acontecía. Pero siempre que hay una gran crisis, Dios por su gracia siempre tiene un remanente, una minoría, apenas una persona que por gracia de Dios se aferra correctamente al pacto de Jesucristo, disfruta de esa identidad, utiliza esa autoridad que Dios le ha dado para cumplir la misión, compartir el Evangelio. Y este era David. Por eso dice que fueron atacados por los filisteos. Y en todo el ejército, ni siquiera ese rey Saúl, humanamente poderoso, ninguno de ellos estaba de verdad aferrándose al pacto de Cristo. Ninguno de ellos estaba disfrutando de verdad del Evangelio. Por eso veían las cosas humanamente y estaban temblando. Había un paladín, dice la palabra, Goliat, que durante 40 días, por la mañana y por la tarde, salía a retar al ejército del Dios vivo. Y ninguno de ellos tenía esa fuerza espiritual para poder ir a luchar contra él. Todos estaban atemorizados, engañados. Pero Dios, por su gracia, tenía ese remanente precioso, a David. En este tiempo, Dios también, por su gracia, nos ha llamado como su remanente. Por eso que no seamos engañados, que a través de esta palabra estemos restaurando nuestra identidad, estemos disfrutando de esa identidad que tenemos en Cristo, estemos conociendo la autoridad que Cristo nos ha dado. Y a través de eso vamos a poder cumplir esa misión, ser testigos. Porque Dios utiliza a los testigos, no a los que saben la teoría. Eso no es importante, no es malo, pero un testigo es alguien que no solo conoce, sino que disfruta, que experimenta. Es algo vivo, ¿verdad? Y el Evangelio es vida, es el poder y la vida del Cristo resucitado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra podamos aferrarnos fuerte al pacto, podamos estar de verdad disfrutando de esas bendiciones tan preciosas que ya hemos recibido a través de Cristo. Vemos que el padre de David, Isaí, mandó a su hijo David al frente, porque estaban allí sus hermanos mayores y quería saber de ellos, también quería llevarles comida y también, de paso, pues darle un regalito a sus jefes, ¿no? Para que los trataran bien. Pero David se dio cuenta que no era eso. No es eso. Todo lo que nos ocurre es la guía de Dios. No era el padre de David. Por supuesto que él tendría ese deseo, pero Dios, que es soberano, que está por encima de todas las cosas, es el que tiene el control. Y él obra. Era Dios que estaba utilizando ese deseo de su padre para llevar allí a David. ¿Por qué? Porque no había ninguna persona con ese estado espiritual en todo el ejército como David. Por eso Dios obró para llevar allí a David. Y David era una persona que conocía muy bien esa segunda bendición, la guía del Espíritu Santo. Por eso él obedeció muy bien a su padre, ¿verdad? Hoy en día igual no era tan fácil. Muchos jóvenes dirían, no, es que estoy con el Facebook, ¿no? En Instagram, o estoy con el game. Pero David, él recibía muy bien la guía del Espíritu Santo. Y por supuesto Dios nos habla también
de esas autoridades que Él nos pone. Por eso Él obedeció muy bien a su padre y fue allí, al campo de batalla, a llevar esa comida a sus hermanos. Entonces dice la palabra que si estamos disfrutando de ese estado espiritual, todas las crisis que nos acontezcan, todas las dificultades, van a ser la manera de recibir grandes respuestas para nuestras vidas. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y Dios a veces envuelve la bendición en dificultades. Tiene una apariencia de dificultad, pero dentro, que no seamos engañados, Dios tiene la bendición para nosotros. Por eso David fue allí tranquilamente recibiendo la guía, porque sabía que Dios tenía un plan. En el versículo 26 dice que al ver al gigante, cada vez que salía el gigante, todo el ejército temía. Pero David era distinto. ¿Por qué? Porque David, él conocía muy bien la primera bendición, que era hijo de Dios. Por eso dice en el versículo 26, dice la palabra: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él lo que estaba viendo era con ojos espirituales. Todos veían humanamente a un gigante y estaban temblando, pero él, como tenía ese estado espiritual, podía ver que el ejército de los filisteos, eso era el ejército de Satanás. Y ellos eran el pueblo de Dios, Dios estaba con ellos. Por eso, decía, ese filisteo incircunciso, es decir, ese que es un hijo de Satanás, ¿cómo se atreve a enfrentarse al pueblo del Dios vivo? Él sabía muy bien su identidad, que era hijo de Dios. Por eso las cosas las podía ver distinta. Y si nosotros gozamos de esas bendiciones, vamos a tener ojos para ver las cosas, no solo las cosas físicas, sino sobre todo las cosas espirituales. Por eso, él, en vez de ver una dificultad, lo que él vio fue una oportunidad. Sabía que Dios estaba dando eso para proclamar su nombre. Él veía que Goliat estaba totalmente vencido porque Dios estaba con él, tenía esa seguridad en su identidad, en su autoridad. Por eso ya estaba preguntando allí, bueno, ¿y qué le van a dar al que venza? ¿No? Porque él sabía totalmente que en el nombre de Jesucristo ya Satanás está vencido. Por eso ya estaba preguntando por los beneficios. Entonces lo llevaron delante del rey. ¿Por qué? Porque era el único que tenía esa seguridad. Y delante del rey, en el versículo 32, ¿qué es lo que está diciendo? Dice la palabra: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él, que era un joven, con ese poder espiritual, una persona que disfruta de las bendiciones, estaba hasta animando al mismo rey. Estaba dándoles ánimos. ¿Y eso qué es? Eso es la evangelización. Cuando un hijo de Dios disfruta del evangelio, es como un carboncito, ¿no? Como un ascua encendida, ¿verdad? Que está caliente, aunque las demás ascuas estén apagadas, solo arrimando esa ascua encendida, poco a poco las otras se empiezan a encender y al final se levanta un gran fuego, ¿verdad? Por eso si hay un hijo de Dios que disfruta del evangelio, que es lleno del Espíritu Santo, cuando nos juntamos con otros hermanos que no están teniendo esa fuerza, a través de nosotros Dios obra. Dios nos utiliza para levantarlos. Dios hace la obra, pero Él nos utiliza para que ellos puedan restaurar esa cumbre espiritual, para que puedan restaurar su identidad, para que puedan disfrutar de su autoridad. Por eso es muy importante. Ya a través de David vemos cómo Dios estaba levantando esa evangelización, porque la evangelización, el movimiento de la evangelización bíblico, no es solo con los no creyentes, también es levantar discípulos, ayudar a los hermanos a que puedan aferrarse al pacto y puedan restaurar su misión. Vemos que él mismo
Fue una persona que pudo animar incluso al mismo rey. Entonces vemos que le preguntó a David. David testificó que él, aunque era joven, siendo pastor, cuando un león había venido y atacado a sus ovejas, él lo había defendido y había vencido al león. Cuando había venido un oso también, Dios le había dado respuesta, porque él, siendo pastor, nunca perdió una oveja. ¿Por qué? No por sus fuerzas humanas, sino porque David estaba disfrutando del poder de Dios, de la autoridad e identidad que Dios le había dado. Por eso, ¿qué fue lo que hizo David? Él allí estuvo testificando, glorificando a Dios de cómo Dios había obrado de esa manera tan poderosa en su vida. Es decir, él estaba allí siendo un verdadero testigo. Pero Saúl, él estaba viendo las cosas humanamente. Por eso, a pesar de que se dio cuenta que Dios estaba con David, él dice, bueno, ponte mi armadura, ¿no? Porque vas a luchar contra un gigante. Y dice la palabra en versículo 38 y 40, que le pusieron la armadura. Pero esa armadura le venía grande, porque Saúl era mucho más grande que él. Y él era apenas un jovencito. Por eso le pusieron la armadura y no podía apenas andar. Y se la quitó. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha dado una identidad. Él es el que nos ha formado. No necesitamos ser otra persona. Satanás a veces obra mucho a través de eso. Intenta que estemos siempre comparándonos con uno, con otro, incluso dentro de la iglesia, pero eso es un engaño. Nosotros, Dios nos ha creado Él mismo. Tenemos que descubrir el yo que Dios ha creado, las bendiciones que Dios nos ha dado, el campo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha hecho, nos ha formado, nos ha escogido, nos ha salvado. No tenemos que compararnos a otros, no somos ni mejores ni peores. Dios nos ha hecho así, y de esa manera Dios nos quiere utilizar. Dios nos ha dado un talento, unos dones a cada uno. No hace falta que intentemos ser otra persona, eso es un engaño, no funciona. Yo tengo que estar disfrutando, estando agradecido como Dios me ha hecho, y estar utilizando el yo que Dios me ha dado para cumplir la obra de Dios. Por eso David lo entendió, se quitó esa armadura. Él no era el rey, él no era un soldado, él era un pastor. Por eso no intentó ser otra cosa. Él sabía que Dios era el que le había puesto como pastor y fue a luchar como un pastor, con las armas de un pastor, con la honda. Entonces vemos en el versículo 42 que cuando vio el gigante que salía ese pastorcillo delante de él, dice la palabra que le tuvo en poco. Y los no creyentes ven todo humanamente, son engañados porque están viéndolo con un nivel simplemente razonable, humano, pero el nivel de Dios es mucho más alto. Por eso él malentendió realmente, solo vio a un muchacho, no se dio cuenta de verdad de quién estaba con David. Por eso lo maldijo, dice versículos 43 al 44. Y en 1 de Pedro 5, 7 y 8, dice la palabra que Satanás viene como un león rugiente, andando, buscando a quien devorar. Y él a veces viene atemorizándonos, diciéndonos mentiras, te va a pasar esto, tú no vales nada, tú no puedes hacer nada. Mentira. Tenemos que estar rechazándolo en el nombre de Jesucristo. Él tenía esa seguridad. Y aunque él vino como un león rugiente, él pudo tener paz, pudo estar tranquilo, porque sabía esa identidad, esa autoridad que tenía. Entonces, en vez de temer, dice que él le contestó en el versículo 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? David sabía que Dios le guiaba para luchar con el gigante, para de esa manera
a través de esa crisis, glorificar el nombre de Dios. Que todas las naciones conocieran que Jesucristo es el Señor. Y todo lo que nos ocurre a los hijos de Dios, todos los problemas, dificultades, ahí Dios tiene un plan. No hay que ser engañados. Ese plan siempre es para que la gente conozca el Evangelio, para que el nombre de Cristo sea glorificado con poder. Por eso David lo pudo confesar claramente. ¿Qué ocurrió? Dice la palabra que empezaron a pelear. David tomó una piedra, la puso en la honda y la lanzó. Y la primera piedra y la única que lanzó, dice que fue clavada en la frente del gigante. Este gigante cayó hacia adelante y luego lo remató con su misma espada. Es decir, Dios le dio la victoria. ¿Quién venció a Goliat? Fue Dios. David fue utilizado por Dios. Y Dios utiliza y sigue utilizando no a los más inteligentes, no a los más poderosos humanamente, no a los más brillantes. Él utiliza a aquellos que tienen ese corazón conforme al corazón de Dios, aquellos que disfrutan de que Jesús es el Cristo, aquellos que disfrutan de las bendiciones que ya tenemos en Cristo, que tienen y utilizan esa autoridad en el nombre de Jesucristo para cumplir esa misión que Dios nos ha dado, poder predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A través de David, no solo el gigante, todos los filisteos fueron vencidos. Dios utilizó a David para salvar a su pueblo de esa gran crisis, de ese desastre. Y cuando hay un evangelista como David, que predica el Evangelio, Dios detiene los desastres, las maldiciones, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. En esta época, Dios también les ha llamado como sus remanentes, que puedan estar conociendo esas 7 bendiciones y disfrutando de ellas. Cuando empiecen a disfrutar de ellas, ciertamente van a querer compartirlas de manera natural. A través de ustedes Dios va a levantar grandes obras. Muchas personas que están sufriendo van a poder glorificar a Dios a través de sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día también les quiero compartir una misión, que en esta semana estas 7 bendiciones puedan aprendérselas, puedan estar disfrutándolas en oración y también puedan compartírsela a algún hermano o alguna persona que no conoce a Cristo, que le puedan hablar del Evangelio y seguidamente compartirles las 7 bendiciones que tienen si han recibido correctamente a Jesucristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. También pedirles que al concluir puedan dejar en los comentarios el fórum de la palabra, lo que Dios les ha hablado a sus corazones, para que pueda ser de bendición también para otros hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros. Danos la fuerza y el poder espiritual. Gracias porque a través de Cristo tú nos has dado todas las cosas. Que podamos estar gozando, Dios, de estas 7 bendiciones. Que podamos estar utilizando la autoridad para ser testigos, para que muchas personas puedan conocer el Evangelio. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.